Hola, mi nombre es Andrea Ramírez y voy a hacer un análisis sobre el cuento de Casa Tomada de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino y su manera de escribir era muy peculiar, ya que siempre tenía esta narrativa fantástica, le denominaban, y bueno, en el cuento de Casa Tomada lo demuestra perfectamente. ¿De qué va el cuento de Casa Tomada? Bueno, este cuento trata básicamente de dos hermanos, se llama la chava Irene y el narrador nunca está el nombre. Entonces son dos hermanos, una hermana y hermano, que viven en una casa que había sido heredada por sus ancestros, ya sea, vivieron ahí sus papás, abuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces ellos ahora viven ahí y gracias a que tenían como herencia, según nos da a entender el cuento, no se tenían que preocupar por trabajar o algo así en la vida. Entonces básicamente se la pasaban en la casa, la hermana tejiendo y el hermano a veces salía al como pueblo, así lo denominaban, o se quedaba en la casa viendo a su hermana tejer. Y eventualmente, mientras va pasando la historia y explica cómo es la casa, te detalla literal todo de que hay un pasillo y está el portón y el de roble, el zaguán, etcétera. Empiezan a desenvolverse esta cadena de sucesos donde empiezan a escuchar que hay alguien en la casa o algo, pero no saben qué es, no saben si es una ráfaga de viento, no saben si son personas, no saben si es algún ente o lo que sea, realmente nunca lo dice tampoco en el cuento, entonces simplemente empiezan a escuchar como si hubieran intrusos y pues primero se cambian como que a una mitad de la casa, ¿no? Y después siguen escuchando esos ruidos y empiezan a sacar cosas de la casa para ver si era alguna de esas cosas, pero no. Y pues ya al final terminan ellos afuera de la casa, como se podría decir que sería una metáfora o es lo que nos quiere dar a entender. Para empezar, pues muchos críticos lo han visto como si tratara de incesto, pero no es como el problema principal de la historia, ya que el problema principal realmente serían los intrusos, ¿no? Y qué es lo que son los intrusos, quiénes son los intrusos, todas estas como incógnitas que no se nos resuelven. Entonces, pues principalmente, también muchísima gente, como que el tema más controversial ha sido de que si era una relación incestuosa. Otro tema sería que se podría decir que es como una metáfora, de que se la viven encerrados en la casa, no hacen nada, no tienen preocupaciones, y es como si la casa los expulsara al mundo real, o sea, para que se enfrentaran a lo que es la vida y no vivieran como huraños en la casa y solamente estuvieran ahí. Entonces realmente es otro punto de vista de qué es lo que significa. Y en una entrevista, de hecho, con Julio Cortázar, él dijo que no tenía como alguna referencia como tal. Él dijo que se inspiró en una pesadilla, o sea, realmente como que el cuento era una pesadilla que tuvo y se inspiró de ahí. Y entonces, pues eso también te deja como de incógnita, ¿no? Como de entonces, ¿cuál es el fin? Pero pues igual hay muchísimos análisis y pues también otro de ellos es, por ejemplo, que lo que quería como darse a entender también no solamente era como esta relación o este afrontamiento al mundo, sino que pues empiezan a sensibilizarse los personajes. ¿A qué me refiero? Al principio del cuento, Irene y el narrador realmente no están expresando nada. Irene se la pasa tejiendo, es lo único que te dice, o sea, te dice que teje, te dice que está tejiendo, que luego va y le trae listones, etc. Y el narrador igual no expresa como algo así sentimental. Y conforme va pasando el cuento, empiezan a preocuparse al punto de que Irene llora porque no sabe qué está pasando y el narrador se preocupa, por ejemplo, por el tiempo, ve el reloj, se preocupa por diferentes cosas y empiezan a como sentir una angustia, ya se empiezan a sensibilizar y empiezan a tener este tacto que es de humanizarse, cosa que no habían tenido, se podría decir que prácticamente nunca, por lo que te da a entender el cuento. Es un cuento bastante corto, pero que realmente deja con muchas incógnitas, o sea, no necesitó Julio Cortázar tantas páginas para dejar a mucha gente con dudas, empezando por lo mismo que ya había mencionado, ¿no? Que es de como los intrusos. Entonces, pues también
podemos notar ese aspecto de la sensibilización, ya que por lo mismo cada vez empiezan a verse más vulnerables, empiezan a verse en situaciones de crisis que requieren que los personajes tengan una humanización, que tengan un sentido más sensible, emociones, cosa que nos da a entender, repito, no tenían. O sea, simplemente estaban huraños viviendo con el dinero que tenían, no se tenían que preocupar como tal de trabajar, de hacer algo por ellos. O sea, si acaso limpiaban, o igual vuelvo a lo mismo, que simplemente Irene se la pasaba tejiendo, que es como un gran énfasis que se hace en el cuento, que se la pasa tejiendo, realmente no hacía otra cosa, por lo que nos da a entender, y que era como muy meticulosa con su tejido, ¿no? O sea, que también te lo hacen como referencia. Cuando salen de la casa, dicen que el tejido se quedó, esa maraña que enredaba el tiempo, o sea, ahí podría verse como otra metáfora, ¿no? Que realmente el tiempo se le iba en eso y no pensaba en otra cosa y solamente se enfocaba en eso y tampoco pensaban en el tiempo. Otro punto que vi en el cuento es que nunca pensaban como tal en la hora o algo así, ya hasta que es el final, que es cuando ve el reloj el narrador, es cuando empieza a preocuparse por una noción del tiempo, que es lo mismo, volviendo a lo mismo que es sensibilizarse, o sea, termina volviendo una noción del tiempo y se ve una sensibilización porque pues ya empiezan a tener esta preocupación de que ya están en el mundo exterior, o sea, de cosas que en su vida se habían percatado y era como una necesidad ahora sí que se fijaran en eso y que no simplemente se quedaran en esa casa nada más porque, pues ya tenemos todo así de fácil, no, pues no. Y pues realmente son un buen de interpretaciones, también por el tiempo en el que nos da a entender que fue escrito, porque dice que es en Argentina, y Julio Cortázar es un autor argentino, ¿no? Entonces el tiempo en el que está escrito se podría dar a entender que fue por la Segunda Guerra Mundial más o menos, y pues igual hace referencia de que había polvo, pero que casi no, porque era una ciudad muy limpia y se lo debían a los ciudadanos. Entonces también mucha gente ha hecho como este análisis a que se debe a una situación política, más que nada, ¿no? O sea, de que se estaba viviendo en Argentina. Pero vuelvo a lo mismo, como que Cortázar había dicho que en ningún momento se quiso referir a eso, sino más bien a que lo mismo, tuvo una pesadilla y de ahí se inspiró. Y básicamente es eso, o sea, este cuento no es complejo, porque hasta eso es fácil de leer, entre comillas, es muy corto, entonces cualquiera lo puede leer, pero la interpretación es meramente casi libre, porque cualquiera puede estar con cualquier interpretación, o sea, hay factores que son comunes, por ejemplo el del incesto, por ejemplo el de que es una enfrentación al mundo real. Entonces aquí hay cosas como esos análisis que se hacen dentro del cuento, hay puntos muy parecidos y hay puntos que no lo son, que son ya más un asunto libre que cada quien está interpretando. Entonces es un cuento bastante interesante, muy abierto para el análisis, y pues ya, eso es todo. Gracias por ver mi video y espero que haya quedado un poco claro de qué es la historia.